¿Quieres saber por qué los hijos abandonan la fe? ¿Por qué las iglesias se vuelven vacías, tibias o mundanas? La respuesta es dolorosa. Cristianos débiles crean generaciones enteras que no conocen al Señor. Mientras algunos hombres y mujeres morían por no negar la cruz, hoy muchos se avergüenzan incluso de orar en público. Mientras los mártires sellaban la fe con sangre, hoy los padres subcontratan el discipulado a los cultos infantiles y luego se preguntan por qué sus hijos están en el mundo. Si sientes el peso de la responsabilidad, si comprendes que tu testimonio es un legado invisible que moldea almas, entonces este video es un espejo para despertar, corregir y reconstruir lo que dejaste caer. Charles Spurgeon decía: si los pecadores van a ser condenados, que salten al infierno por encima de nuestros cuerpos. Que nadie vaya allí sin haber sido advertido y sin que hayamos orado por él. Pero, ¿dónde están esos creyentes hoy? En este video, vamos a exponer las raíces de la debilidad espiritual moderna. ¿Y por qué, si esta generación no se levanta con valentía, el próximo avivamiento quizás nunca llegue? El declive espiritual de una generación comienza donde los ojos no ven, en las oraciones que no se hicieron, en las Biblias que no se abrieron, en los ejemplos que no se dieron. Antes de que una iglesia se enfriara, un hogar ya se había apagado. Antes de que una sociedad se sumergiera en el caos, padres y madres cristianos ya habían negociado sus principios. La primera gran mentira es que la fe verdadera se transmite por cultura. Pero el Evangelio no es hereditario. Es vivo, encarnado, transmitido por fuego. Una generación que solo asiste a la fe de sus padres no heredará la llama, heredará solo el humo. Charles Spurgeon escribió: Dios no tiene nietos, cada alma necesita nacer de nuevo. Y cuando los padres abandonan el altar familiar, el espacio sagrado de oración, enseñanza y testimonio, lo que queda son hijos vulnerables, espiritualmente huérfanos incluso dentro de hogares cristianos. No es casualidad que veamos a tantos hijos de creyentes abandonando la fe. La culpa no es solo del mundo, ni siempre del diablo. A veces es de la apatía cómoda de creyentes que confundieron religión con conveniencia. Cristianos que llenan iglesias los domingos, pero gritan, mienten y se omiten durante la semana. Padres que hablan de Jesús, pero viven como si Él no existiera. El problema nunca es el tamaño del pecado allá afuera. Es la debilidad de la convicción aquí adentro. Mira, cuando el mundo grita, solo está siendo el mundo. Pero cuando la iglesia se calla, traiciona su misión. Y dentro de casa, esa traición asume formas sutiles. Cuando los hijos nunca ven a los padres de rodillas, cuando las palabras de Dios son cambiadas por pantallas y distracciones, cuando los errores son normalizados y el pecado es solo una fase, Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero ¿qué cruz ven nuestros hijos que estamos cargando? Cuando los padres ya no lloran por el pecado del hogar, cuando ya no hay ayuno por liberación, cuando la alabanza se convierte solo en música y la palabra es solo discurso moral, el corazón de la próxima generación ya está siendo moldeado, y no por Dios. Y entonces surgen las crisis de fe, el enfriamiento, el abandono de la iglesia, el desprecio por lo sagrado. Y muchos padres, sorprendidos, preguntan: ¿qué hice mal? La respuesta muchas veces es: no fue lo que hizo, sino lo que dejó de hacer. Padres débiles crean hijos confusos. Madres silenciosas generan hogares ruidosos de tinieblas. Creyentes tibios producen descendencia ciega. No es exageración. Es el reflejo directo de una fe domesticada, cómoda e inofensiva. Pero Dios todavía llama. Todavía hay tiempo de restaurar el altar caído. Todavía hay rodillas que pueden doblarse, lágrimas que pueden regar el suelo seco.
corazones que pueden volver al primer amor. Lo que siembras en tu casa hoy será cosechado en la eternidad de tus hijos. Existe una verdad incómoda que pocos tienen el valor de enfrentar. El mundo no destruye la fe de un niño antes de que un cristiano omiso haya fallado en vivirla. La mayor amenaza para la nueva generación no es el ateísmo, ni el hedonismo, ni la cultura pop. Es la contradicción descarada dentro de los hogares llamados cristianos. La Biblia no fue hecha para adornar estanterías, ni la oración para momentos de desesperación. Pero, ¿cuántos hijos crecen viendo una religión de apariencia? ¿Cuántos presencian cultos dominicales fervorosos y horas después, peleas, groserías y frialdad dentro del mismo hogar? Charles Spurgeon advertía: es más fácil enseñar con el ejemplo que con las palabras. Los hijos aprenderán más observando tu vida que escuchando tus consejos. ¿Y qué han visto? Hombres que levantan las manos en la iglesia, pero dan portazos en casa. Mujeres que hablan de fe, pero cultivan rencor. Padres que exigen reverencia, pero viven sin santidad. Cuando el evangelio no se vive con verdad, se convierte en una caricatura patética. Y es exactamente eso lo que muchos jóvenes perciben: una fe frágil, una vida sin coherencia, un Dios que solo aparece en frases hechas y camisetas evangélicas. Esa incoherencia es el veneno más sutil de la fe familiar. Y lo más trágico, no grita, sino que corroe. Un hijo difícilmente confrontará a sus padres diciendo: ustedes son hipócritas. Pero su corazón absorberá ese juicio en silencio. Y cuando crezca, se alejará. No porque fue rebelde, sino porque no vio nada digno de ser seguido. La palabra nos muestra otro camino. En Deuteronomio 6, 7, Dios ordena: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. La enseñanza de la fe no comienza en el púlpito, sino en la mesa, en el sofá, en las decisiones del día a día. La autoridad espiritual de un padre no proviene del tono de voz, sino de la coherencia entre lo que predica y lo que vive. Y cuando eso sucede, cuando hay unidad entre palabra y acción, entre enseñanza y testimonio, entonces el corazón de la nueva generación no solo escucha sobre Dios, sino que lo ve encarnado en el comportamiento de los padres. Spurgeon una vez afirmó: nada asusta más al infierno que un padre de rodillas y un hogar guiado por la palabra. ¿Pero qué hemos visto? Padres de pie corriendo detrás de bienes y hogares guiados por pantallas. Muchos oran pidiendo un avivamiento, pero ignoran que el primer avivamiento comienza en la habitación de los niños, con una Biblia abierta y un padre presente. No existe discipulado verdadero donde el tiempo con Dios siempre se pospone. ¿El resultado? Una generación que aprende que Dios es opcional, que la fe es un accesorio, que la oración es un último recurso y no una primera respuesta. Una generación así crece débil, distraída y espiritualmente desnutrida. Pero hay una esperanza, y comienza con el arrepentimiento. Con padres que asumen sus fallas, con madres que vuelven a orar con sus hijos antes de dormir, con hogares que eligen ser altares y no solo refugios temporales. No se trata de perfección, se trata de verdad. Porque cuando el ejemplo es restaurado, la fe vuelve a florecer y el mundo puede ofrecer sus banquetes de ilusión, pero el alma que fue nutrida con presencia, verdad y temor del Señor, esa no se satisfará con migajas. La decadencia espiritual de una generación comienza cuando el temor de Dios deja de ser una realidad interior y pasa a ser solo un concepto decorativo. Y es eso lo que hemos visto.
Hijos y nietos creciendo sin ningún sentido de reverencia, sin ningún rastro de temor, burlándose de lo que es santo, tratando el pecado como pasatiempo y la eternidad como ficción. Pero ese vacío no surgió de la nada. Es fruto de la ausencia de temor en los ojos de aquellos que deberían ser los primeros en manifestarlo. Cuando los padres ya no tiemblan ante la palabra, cuando los líderes se divierten con lo sagrado, cuando la oración se vuelve mera formalidad, los hijos entienden, incluso sin palabras, que Dios es irrelevante. Charles Spurgeon decía: «El hombre que no teme a Dios no tiene razón para ser temido por ningún otro». Y lo que vemos hoy son hombres que desean respeto, pero no lo generan, porque perdieron la raíz de todo respeto verdadero, el temor al Altísimo. El temor de Dios no es pavor, es conciencia profunda, es saber que cada acto, cada elección, cada palabra será pesada en la balanza de la eternidad. Es vivir con las rodillas dobladas en espíritu, aunque el cuerpo esté de pie. Pero ese temor se perdió, y en su lugar se levantó el entretenimiento. Las escrituras se volvieron lemas, el culto se volvió un evento, el evangelio se volvió un mercado, y en medio de todo esto, los jóvenes buscan algo real, algo que queme, algo que silencie el alma, pero no lo encuentran, porque sus guías espirituales ya no arden. ¿Cuántos hijos vieron a sus padres llorar por la presencia de Dios? ¿Cuántos vieron la Biblia siendo leída como un alimento y no como un deber? ¿Cuántos presenciaron arrepentimiento genuino dentro de casa y no solo acusaciones externas? El temor de Dios no puede enseñarse como una teoría. Necesita ser sentido, vivido, respirado. Y eso solo sucede cuando la santidad vuelve al centro, cuando la casa se convierte en un santuario, cuando el pecado es odiado, cuando la gracia es celebrada no como excusa, sino como milagro. La generación actual se burla de Dios, porque la anterior enseñó que Él era opcional, y el infierno no necesita convencer a los jóvenes de que Dios no existe. Basta con convencerlos de que Él no importa. Es por eso que el silencio ante el pecado es tan mortal. Es por eso que la neutralidad espiritual es traición. Los hijos están observando, perciben cuando sus padres callan ante la injusticia, notan cuando la fe es selectiva, sienten cuando el fuego se apagó, y entonces se alejan, no por rebeldía pura, sino por ausencia de impacto, por falta de gloria, por hambre de algo que nadie se atrevió a vivir delante de ellos. Spurgeon advertía: la religión sin el espíritu es el cadáver de la fe. Y lamentablemente muchos hogares cristianos se han convertido en cementerios de convicciones. Todavía hay versículos en las paredes, cruces en los cuellos, música cristiana en el coche. Pero el temor, el santo temor, ese ya se fue hace mucho tiempo. Y sin temor la fe se convierte en tradición, la adoración se convierte en un show, el hogar se convierte en un escenario, y la siguiente generación se pierde. Pero Dios todavía llama, y Él promete restaurar el temor si hay arrepentimiento, si hay sed, si hay el valor de decir: Señor, vuelve a habitar aquí. Porque cuando el temor regresa, todo cambia. La presencia vuelve, el fuego se reaviva. Y los hijos, ver esto, no seguirán tradiciones, sino que serán marcados por la gloria. No todo legado es visible. No toda herencia está hecha de bienes, tierras o títulos. Hay padres que dejan una casa y padres que dejan un silencio, una ausencia, un rastro de omisión. Y es eso lo que está devastando a la nueva generación. La cobardía de los que no se levantan. Cobardía no es solo huir de la persecución, es callar ante el error. Es elegir la comodidad en lugar de la confrontación. Es preferir ser aceptado por el mundo que ser aprobado por Dios. ¿Cuántos hombres se han convertido en padres de cuerpo, pero huérfanos de misión? ¿Cuántas mujeres que se dicen de fe, pero educan a sus hijos para agradar al mundo?
La generación que hoy vive confusa, relativista, perdida, fue educada por padres que callaron cuando debían hablar, que sonrieron cuando debían llorar, que aplaudieron cuando debían advertir. Charles Spurgeon decía: la espada del Espíritu no nos fue dada para ser colgada en la pared, sino para ser empuñada en la batalla. Pero muchos han dejado que la espada se oxide. Han preferido la neutralidad en nombre de la paz doméstica. Han retrocedido en el momento en que la generación clamaba por dirección. Esa cobardía se disfraza de gentileza. Se presenta como tolerancia, empatía, mente abierta. Pero la verdad es simple. Donde la autoridad espiritual se ausenta, el enemigo asume. Los hijos están siendo discipulados. Si no es por la palabra, será por la pantalla. Si no es por Apinto, la cruz, será por el algoritmo. Si no es por hombres y mujeres llenos de temor, será por influenciadores llenos de vanidad. Y al final, lo que queda es una generación moldeada por voces extrañas. Porque los portavoces de Dios decidieron callar. Spurgeon advertía: el mundo no necesita iglesias decoradas, sino santos llenos de audacia. Y esa audacia comienza en casa, en la disciplina, en la intercesión, en el ejemplo, en el levantar la voz cuando el error se instala, aunque duela. Pero hay un problema. Muchos padres quieren que sus hijos sigan a Dios, pero no quieren pagar el precio de convertirse en líderes espirituales. Quieren hijos obedientes, pero son espiritualmente apáticos. Quieren hijos puros, pero llenan el hogar con entretenimiento tóxico. Quieren hijos de fe, pero jamás los llamaron a orar. Quieren hijos comprometidos con la verdad, pero ellos mismos negocian principios todos los días. El resultado es predecible. Cristianos frágiles generan discípulos confusos, y la confusión se convierte en norma. La tibieza se convierte en cultura, y el reino de Dios pierde territorio dentro de la propia iglesia, pero no todo está perdido. Existe un remanente, un pueblo que aún entiende que la espiritualidad no es performance, es guerra. Que el hogar no es solo vivienda, es trinchera. Que los hijos no son trofeos sociales, sino almas eternas confiadas por Dios. La restauración comienza cuando la cobardía es confrontada, cuando hombres y mujeres dejan de subcontratar su misión espiritual, cuando aceptan que, sí, ser padre, ser madre, ser mentor, es cargar una cruz. Y la gloria de eso no está en el aplauso, sino en el silencio de los cielos diciendo: este cumplió su parte. Tu generación aún puede cambiar la próxima, pero no con teorías, con valentía, con llanto, con fe vivida y no solo hablada, porque el infierno no teme a los creyentes de escenario, pero tiembla ante hogares que se convierten en fortalezas. Existe un tipo de cristianismo que no transforma, porque no cuesta nada. Es ligero, agradable, lleno de frases motivacionales y canciones bonitas, pero es un evangelio que no sangra, y por eso tampoco cura, no salva, no redime. Esta generación creció viendo líderes que hablan sobre la cruz, pero viven como si no hubiera ninguna. Aprendieron sobre el amor de Jesús, pero nunca vieron a nadie amarlo hasta el punto de la renuncia. Fueron entrenados para sentirse bien, no para morir a sí mismos. Y el resultado está ante nuestros ojos: iglesias llenas de gente vacía, alabanzas ruidosas pero oraciones silenciosas, corazones sensibles a la opinión pública pero insensibles a la santidad. Charles Spurgeon decía: el evangelio que no humilla al hombre ni exalta la cruz no es el evangelio de Cristo. Pero lo que hemos hecho es precisamente lo opuesto. Cambiamos la humillación por la comodidad. Cambiamos la cruz por el escenario. Cambiamos la sangre por el brillo, y entonces nos sorprendemos cuando los jóvenes abandonan la fe. Pero la verdad es: ¿cómo creer en un Dios que exige todo
si nunca vieron a nadie entregárselo todo? La fe sin sacrificio se convierte en autoayuda. La iglesia sin corrección se convierte en un club. La Biblia sin obediencia se convierte en un lema. Y un evangelio así no sobrevive al dolor, no resiste a la universidad, no convence en el sufrimiento, no libera de la adicción, no sostiene en el lecho de muerte. Porque el verdadero evangelio no invita al hombre a mejorar su vida, lo invita a entregarla por completo, a perder para ganar, a morir para vivir, a negarse a sí mismo, para seguir a aquel que dio todo. Esta generación está perdida no por falta de Dios, sino por falta de hombres y mujeres que lo revelen con su propia vida. No necesitan discursos, necesitan ver fe que soporta la traición, amor que continúa incluso cuando no es correspondido, esperanza que resiste el diagnóstico, adoración que permanece incluso en el luto. El evangelio que cambia una generación es el evangelio que cuesta algo. Spurgeon también decía: la fe que no cambia tu vida probablemente no salvará tu alma. ¿Cuántos padres dicen creer, pero sus hijos nunca los vieron llorando por la presencia? Nunca los vieron ayunando, nunca los vieron confesando pecados, nunca los vieron pagando el precio. Entonces, ¿por qué esperan que esos hijos entreguen su propia vida a Dios? Si ni siquiera los padres la entregaron, se necesita valor para vivir un evangelio real, y aún más valor para transmitir eso a los hijos, porque los jóvenes no están rechazando a Dios, están rechazando sus caricaturas, simulacros, versiones light, un Jesús que solo afirma, nunca confronta, un espíritu que solo consuela, pero nunca convence de pecado. Pero la buena noticia es, aún hay tiempo, Dios todavía llama, aún hay padres que pueden doblar las rodillas, aún hay hogares que pueden ser purificados, aún hay hijos observando, esperando ver algo que los lleve a creer de verdad. Pero no vendrán por argumentos, vendrán por la sangre, por el ejemplo, por la renuncia real. Cristianos fuertes no son aquellos que hablan fuerte, son los que sangran en silencio ante la cruz y aún así permanecen firmes. No es el mundo el que será juzgado primero, no son los impíos, ni los ateos, ni los blasfemos. La Escritura es clara y terrible, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. 1 Pedro 4:17. Y es por eso que muchos cristianos se esconden detrás de la crítica a la sociedad, porque es más fácil señalar hacia afuera que arrodillarse ante lo que hemos descuidado dentro. Pero Dios no será burlado. Él no es un concepto para manipular, ni un símbolo para estampar. Él es el justo juez, y su balanza comienza en los altares que nosotros mismos construimos. Charles Spurgeon decía: cuando Dios quiere castigar a un pueblo, Él comienza limpiando su propio templo. Y si hay una generación débil, perdida, emocionalmente inestable y espiritualmente seca, es porque aquellos que debían ser luz se conformaron con simplemente no ser tinieblas. Pero la neutralidad no será aceptada, la omisión será juzgada. La frialdad disfrazada de prudencia será expuesta. Dios lo ve todo. Los cultos mecánicos, las oraciones sin alma, los liderazgos vanidosos, las familias que hablan de Él, pero viven para sí mismas. Y Él no calla, para siempre. El juicio no es solo destrucción, es corrección, es exposición, es la ira del Padre que ama, pero no tolera la hipocresía de los que lo invocan con los labios y lo niegan con las actitudes. Nuestras casas son el primer púlpito, nuestros hijos, los primeros discípulos, nuestra habitación, el verdadero templo. Pero la pregunta es, si Dios juzgara tu casa hoy, ¿qué encontraría? ¿Encontraría que el miedo a herir era mayor que el temor a Dios? ¿Encontraría un silencio sobre el pecado en nombre de la paz familiar? ¿Encontraría un evangelio sin cruz, sin urgencia, sin temor?
Muchos están criando hijos para que sean exitosos en este mundo, sin darse cuenta de que los están preparando para el fracaso eterno. Es duro, pero es verdad. Si tus hijos tienen todo lo que necesitan en esta vida, pero no tienen temor de Dios, has fallado. Spurgeon predicaba con lágrimas: prefiero un hijo analfabeto, pero salvo, que un doctor condenado al infierno. El juicio es seguro, el tiempo corre, y Dios pedirá cuentas, no solo de lo que enseñamos, sino de lo que silenciamos, no solo de lo que defendemos, sino de lo que toleramos, no solo de lo que hicimos, sino de lo que dejamos de hacer. Y ese será el día en que no habrá máscaras, los títulos caerán, las reputaciones serán consumidas. Solo quedará quien fuiste ante el Dios Santo. Por eso, la hora de actuar es ahora, de humillarse, de empezar de nuevo, de pedir perdón al cielo y a los hijos, de cambiar el orgullo por la rendición, de restaurar los altares rotos, de transformar cada comida en cena, cada noche en culto, cada palabra en oración, porque aún hay tiempo, pero no será mucho, y aquel que piensa que puede servir a Dios sin temerlo, ya está demasiado lejos de la cruz. Existe un tipo de silencio que es más ruidoso que cualquier grito. Es el silencio de la conciencia, el momento en que el Espíritu Santo deja de susurrar y comienza a clamar. Y quizás este video sea eso, un clamor de Dios a aquellos que aún escuchan. Si llegaste hasta aquí, quizás algo en tu espíritu haya ardido, un recuerdo, una nostalgia, un dolor. Quizás el rostro de un hijo alejado o el vacío de una fe que tú mismo ya no sabes dónde perdiste. La buena noticia: aún hay tiempo, pero no habrá por mucho. Esta puede ser la última generación que aún tiene la oportunidad de doblegarse, porque el mundo no va a desacelerar. Las tinieblas no van a pedir permiso, y los hijos no esperarán hasta que sus padres finalmente se decidan. Charles Spurgeon dijo: hay un tipo de arrepentimiento que llega demasiado tarde, no porque Dios no perdona, sino porque el corazón ya se acostumbró a ignorar. Y muchos ya están en ese camino, acostumbrados al pecado, acostumbrados al vacío, acostumbrados a la ausencia de Dios, pero tú aún sientes, tú aún te preocupas, tú aún puedes elegir. Por eso, entiende, si Dios está hablando, no endurezcas tu corazón. Hoy puede ser el día en que decidas reconstruir el altar, con tu esposa, con tus hijos, contigo mismo. Hoy puede ser el día en que finalmente dejas de delegar la salvación de tu casa al pastor, a la iglesia, a la escuela bíblica, y asumes la responsabilidad como sacerdote del hogar. Porque los hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres de rodillas. Las esposas no necesitan maridos que hablen bonito, necesitan hombres quebrantados. El mundo no necesita más teólogos con opiniones, necesita hombres y mujeres con lágrimas, con temor, con verdad. Puedes ser el eslabón que cambia toda la historia. La última muralla antes de la caída, el último reflejo de Cristo que tu hijo verá antes de perderse. Pero esto exige una decisión, y una decisión hoy, no mañana, no después, ahora. La palabra no está distante, está en tu boca y en tu corazón. Basta con decir: Señor, heme aquí, restaura lo que dejé morir, porque cuando un hombre se doblega, Dios levanta una generación entera. Puedes ser débil, pero si eres débil ante Dios, serás fuerte ante el mundo. No permitas que el legado de tu fe termine contigo. No dejes que tus hijos se conviertan en estadísticas. No aceptes que tu casa sea solo una más apagada en el mapa del cielo. Reaviva el fuego, rompe el ciclo, levántate, y que tu familia, dentro de años, diga: todo cambió ese día. Todo comenzó cuando mi padre volvió al altar. Si este mensaje tocó tu corazón,
No lo guardes solo para ti. El mundo ya está lleno de silencio. Lo que necesita ahora son ecos de verdad.